Pablo Escobar fue el narcotraficante más famoso y poderoso de la historia, que lideró el cartel de Medellín en Colombia. Su imperio de las drogas le hizo ganar miles de millones de dólares, pero también le enfrentó a las autoridades y a sus rivales. Escobar murió en un tiroteo con la policía en 1993. Pero, ¿qué pasó con su fortuna y su legado? ¿Quién heredó el imperio de las drogas de Pablo Escobar? En este video te vamos a revelar la respuesta a esta intrigante pregunta y te vamos a contar cómo se repartieron el poder y el dinero los sucesores de Escobar. ¿Te lo vas a perder? Estás de nuevo en Fleville, un canal dedicado para la audiencia más curiosa donde sabrás todos los crímenes, ganancias, vida y mucho más sobre los narcos y miembros del crimen organizado más grandes. No olvides suscribirte si esto suena interesante para ti. Advertencia, este video está con el único propósito de informar y saber un poco más de la historia de estos criminales, no para promocionar este tipo de actos. Dicho esto, continuamos. Una historia curiosa, el hombre que se negó a heredar este imperio. Antes de revisar quién es el dueño de este imperio hoy en día, queremos contar una curiosa historia. Juan Pablo Escobar, también conocido como Juan Sebastián Marroquín, es el hijo del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Sin embargo, Juan Pablo no siguió los pasos de su padre, sino que se alejó de la violencia y la corrupción que rodeaban el negocio de las drogas. En una entrevista con Forbes, Juan Pablo habla de su vida, sus opiniones y sus proyectos. Juan Pablo nació en 1977 en Medellín, Colombia. Desde niño vivió rodeado de lujos y excesos, pero también de peligros y amenazas. Su padre era un hombre cariñoso con su familia, pero también un asesino despiadado con sus enemigos. Juan Pablo fue testigo de muchos crímenes y atentados que cometió o sufrió su padre, quien desató una guerra contra el Estado colombiano, los grupos paramilitares, los carteles rivales y Estados Unidos. En 1991, Pablo Escobar se entregó a la justicia bajo sus propias condiciones y fue recluido en una cárcel que él mismo construyó y controlaba. Un año después, se fugó de la prisión y se convirtió en el fugitivo más buscado del país. Juan Pablo, su madre y su hermana menor lo acompañaron en su huida, pero pronto se separaron por seguridad. Durante ese tiempo, Juan Pablo sufrió hambre, persecución y atentados contra su vida. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido por la policía en un tejado de Medellín. Juan Pablo tenía 16 años en aquel momento. Después de la muerte de su padre, Juan Pablo y su familia buscaron refugio en varios países hasta que finalmente se establecieron en Argentina con nuevas identidades. Allí, Juan Pablo estudió arquitectura y diseño industrial, se casó con una mexicana y tuvo un hijo. También se dedicó a escribir libros sobre su experiencia como hijo de Pablo Escobar, a dar conferencias sobre la paz y la reconciliación y a promover una marca de ropa inspirada en su padre. Juan Pablo se muestra a favor de la legalización de la marihuana como una forma de reducir la violencia y la corrupción que genera el narcotráfico. También critica el papel de Estados Unidos como consumidor y proveedor de armas en el conflicto. Asimismo, rechaza la apología al crimen que hacen algunas series de televisión sobre su padre y otros narcos. Él asegura que el narcotráfico no trae más que problemas y sufrimientos y que él prefirió renunciar a la herencia de su padre para vivir con tranquilidad y libertad. Tenemos una pregunta para ustedes. ¿Creen que este hombre tomó la decisión correcta al alejarse de esta herencia? ¿Cómo la caída de Escobar cambió el narcotráfico y quiénes se llevaron la batuta del mundo criminal? La muerte de Escobar el 2 de diciembre de 1993, en el marco de una ofensiva de las fuerzas de seguridad, coincidió con el final de la era de los grandes carteles que controlaban toda la cadena del tráfico de drogas y que concentraban casi todas las decisiones en sus jefes. Poco tiempo después, los principales carteles se fragmentaron y comenzó una guerra entre las distintas facciones para controlar el negocio. Esto permitió el ingreso de nuevos actores. Parte de los cultivos de coca estaban en zonas donde las poblaciones campesinas estaban muy influenciadas por la FARC. Por eso, ante la ausencia de grandes capos que controlen los territorios con sus ejércitos privados, la guerrilla decidió entrar en el narcotráfico más de lo que ya había entrado.
previendo la posibilidad de que se desarrolle una guerra por los cultivos, explica Carlos Medina Gallego, doctor en Historia por la Universidad Nacional de Colombia. Entonces las FARC comenzaron a controlar el cultivo, la elaboración de la pasta de coca y la fabricación de alcaloides. Sin embargo, a diferencia del viejo narcotráfico colombiano, que administraba toda la cadena productiva, no controlan las rutas ni la distribución en mercados de consumidores, agrega. El uso indiscriminado del comercio de drogas permitió a las FARC obtener un financiamiento hasta entonces desconocido, lo que mejoró sus posibilidades de escalar cualitativamente su guerra contra el Estado. A pesar de la atomización del narcotráfico y de la intensificación de las políticas de la política antinarcóticos de Colombia, que obligaron a reducir los territorios de cultivos de coca, la producción de cocaína no ha disminuido con respecto a la época de Escobar. Por eso, en estos días, en coincidencia con los 20 años de su muerte, se inician en La Habana los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC sobre los cultivos de uso ilícito y tráfico de drogas. Al papel de las FARC hay que sumar el rol de los carteles mexicanos, ya que muchos de los pequeños grupos que quedaron en Colombia empezaron a aliarse con ellos para vender a Estados Unidos. Este proceso explica el avance del crimen organizado mexicano, que pasó a controlar gran parte del comercio transnacional de estupefacientes. Hacia fines de los años 90 y ya entrada la década de los 2000, a medida que iban desapareciendo en Colombia y en la región las viejas formas de organización del negocio de la droga, se fueron perfilando nuevos modelos de gestión. Apareció una forma de organización del narcotráfico mucho más empresarial, que ya no busca ir por las rutas alternativas, sino que en el marco de la apertura de los mercados, se articula con regímenes comerciales convencionales de la economía latinoamericana. Son verdaderos empresarios del narcotráfico que siguen un modelo mucho más seguro, gracias al secretismo que permiten las sociedades anónimas, dice Medina Gallego. En vez de buscar rutas secretas y desconocidas por las autoridades para transportar los cargamentos de droga, los nuevos narcos usan las mismas en las que se trasladan los productos de consumo masivo. La cocaína se transporta hoy en grandes containers en los que viajan autopartes, textiles o café, que funcionan como una envoltura. Otra diferencia fundamental con el modelo de los 80 es que la convivencia entre los distintos grupos que participan del negocio es relativamente pacífica. Las FARC, empresarios y los paramilitares no están en guerra, ya que no tienen contradicciones importantes. Aprovechamos un momento para recordarte que puedes dejarnos tu like si te está gustando este video. También suscribirte si quieres ver más contenido como este a futuro. Sería una gran ayuda. Ahora sí, continuamos. Los verdaderos herederos de Escobar. Tras la caída del patrón, su imperio se desmoronó y fue disputado por varios grupos y personas que intentaron ocupar su lugar o aprovecharse de su legado. Algunos de los que heredaron parte de su imperio fueron los hermanos Ochoa. Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vázquez eran socios y amigos de Escobar desde los inicios del cartel de Medellín. Eran los encargados de la producción y distribución de la cocaína, así como de las relaciones con los carteles mexicanos. Tras la muerte de Escobar, los hermanos Ochoa se entregaron a la justicia colombiana y negociaron penas reducidas a cambio de colaborar con las autoridades. Sin embargo, siguieron vinculados al narcotráfico y fueron capturados nuevamente en varias ocasiones. Fabio murió en 2013 por un infarto, Juan David fue asesinado en 2015 por sicarios y Jorge Luis vive actualmente en libertad condicional. Los herederos legales, la viuda de Escobar, María Victoria Henao Vallejo, y sus dos hijos, Juan Pablo y Manuela Escobar Henao, fueron los herederos legales de parte de su fortuna. Sin embargo, tuvieron que huir de Colombia tras la muerte de Escobar y buscar refugio en varios países, hasta que se establecieron en Argentina con nuevas identidades. Allí enfrentaron procesos judiciales por lavado de dinero y extorsión, pero fueron absueltos o indultados. Juan Pablo se dedicó a escribir libros sobre su padre, a dar conferencias sobre la paz y la reconciliación y a promover una marca de ropa inspirada en su padre. Manuela se mantuvo alejada de los medios y se dedicó al arte. María Victoria falleció en 2018 por un cáncer. Los paramilitares.
Tras la muerte de Escobar, varios grupos paramilitares surgieron o se fortalecieron en Colombia con el apoyo de terratenientes, políticos y militares. Estos grupos se enfrentaron a las guerrillas izquierdistas y a otros carteles por el control del territorio y del negocio de las drogas. Algunos de los líderes paramilitares más destacados fueron Carlos Castaño Gil, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso Gómez, jefe militar de las AUC, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, ex jefe de seguridad de Escobar y líder del bloque Cacique Notivara. Estos paramilitares se desmovilizaron entre 2003 y 2006, tras negociar con el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, muchos fueron extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico o asesinados por sus antiguos aliados o rivales. Los narcos mexicanos. Los carteles mexicanos fueron los principales socios comerciales del cartel de Medellín, encargados de transportar la cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Tras la muerte de Escobar, los carteles mexicanos aprovecharon el vacío dejado por el cartel de Medellín para tomar el control del mercado estadounidense y expandir sus operaciones a otros países. Algunos de los narcos mexicanos más famosos fueron Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cartel de Sinaloa; Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, líder del cartel de Juárez; y Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, fundador del cartel de Guadalajara. Estos narcos mexicanos se enfrentaron entre sí y con las autoridades por el dominio del negocio de las drogas, generando una ola de violencia y corrupción en México y otros países. Estos son algunos de los que heredaron el imperio de Pablo Escobar, aunque no los únicos. El narcotráfico sigue siendo un problema global que afecta a millones de personas y que requiere de soluciones integrales y pacíficas. ¿Qué opinas al respecto? Y este es nuestro video de hoy. No tengas miedo y responde en los comentarios. ¿Heredarías un imperio como este si tuvieras la oportunidad? Nos gustaría leerte. Aún no terminamos. Nos gustaría recordarte una vez más que tu like y tu suscripción serían de gran ayuda si disfrutaste el video. También puedes activar la campanita si no quieres perderte ningún futuro video y chequear nuestro canal si te quedaste con ganas de más. Nos vemos.